Bueno, pues nuevamente qué gusto reencontrarnos, amigos queridos, después de varias semanas. La semana pasada, como les compartía en el chat, estuvimos de celebración. Emanuel, mis hijas y una servidora en un crucero por Disney. Ahora sí que quise, pero no pude transmitirles, no tenía buena recepción en alta mar. Y la semana previa a esa fue nuestra semana de convención y precisamente el jueves por la mañana nosotros íbamos rumbo al aeropuerto para volar a la Ciudad de México, así que tampoco pudo haber transmisión. Pero miren cómo a Dios no se le escapa nada, porque 3 semanas atrás Emanuel les compartió que ahorita voy a recapitular para quienes no escucharon esa enseñanza y les animo a que entren al canal de YouTube para que la escuchen completa. Pero justo yo tenía una enseñanza hecha para el siguiente jueves, algo que yo sentí, el Espíritu Santo me había estado hablando en mis tiempos de devocional, pero la cosa es que ustedes saben que he llegado a grabarles la enseñanza cuando no tengo la oportunidad de conectarme en vivo, aunque les confieso no es lo mismo. El día de hoy hay 3, 4 camaritas encendidas, pero realmente saber que está uno hablando con personas que están aquí conectadas, escuchando, es bien diferente a cuando está uno en una grabación que la sube a YouTube. No sé, algo muy diferente se experimenta de este lado. Sin embargo, entendí después por qué no correspondía esa enseñanza, por lo menos no para este momento. Y bueno, para no perder mucho tiempo, quiero regresarme a algo con lo que comenzó Emanuel hace 3 semanas, que fue un evento que tuvimos, un evento que tiene que ver con aviones, que tuvimos hace 3 semanas, si no me equivoco. Tuvimos un evento en la ciudad de Tucson, Arizona, y para llegar ahí tuvimos que tomar un vuelo que hizo escala en Salt Lake City y de ahí la conexión fue a Tucson, Arizona. El vuelo, que es muy corto, de Salt Lake City a Tucson, fue de los peores vuelos en los que hemos estado Emanuel y yo. Pero miren, ustedes van a escuchar la grabación. Yo mientras escuchaba a Emanuel me recordé y las que aquí son mamás me van a entender, o más que recordar, lo asocié como a esta cosa de que si quieres conocer o entender el valor de un minuto, pregúntale a una madre que ha tenido un parto cuánto dura un minuto en términos de contracciones. O sea, el minuto se vive muy diferente si lo hablamos en términos de, ay, se me fue el tiempo volando, ni cuenta me di en qué momento y ya pasó una hora, a cuando estás en medio de una contracción y te dicen toma el tiempo que dure la contracción y cuánto duras entre una contracción y otra. Dios mío, el minuto se siente eterno, ¿cierto? La relación o la percepción del tiempo tiene mucho que ver con lo que estás viviendo en ese momento. Sin embargo, Emanuel les dijo que la turbulencia que se experimentó al principio del vuelo fue entre 5 y 10 minutos. Con todo el amor que le tengo, no es cierto. No fueron entre 5 y 10 minutos. Fueron 20 minutos por lo menos. Que si a eso le añadimos que para una servidora la turbulencia es más amenazadora que para Emanuel. Hagan de cuenta que en el vuelo en el que yo iba fue casi una hora de turbulencia la que se experimentó. Les platicaba a Emanuel que en este vuelo, nosotros nos tocó en el asiento literal hasta atrás y atrás de nosotros estaba sentado, o sea, está como la barrera que divide los asientos y la cabina posterior. Estaba el asiento del sobrecargo y como una ventanita que quedaba
altura de la cabeza de Manuel. Y el momento en el que yo empecé a entrar en pánico fue cuando, ustedes saben, ¿no? Puedes experimentar mala turbulencia, pero tú volteas a ver al sobrecargo y si el sobrecargo tiene cara de que todo está bien, entonces dices todo está en orden, esto es normal. Pero el momento en el que yo veo cómo la mano del sobrecargo sale por esa ventanita y se agarra de esa ventanilla, yo ahí dije, esto no es normal. Las sacudidas del avión oscilaban entre turbulencia, o sea, de esa que se experimenta como hacia arriba y hacia abajo, y hacia los lados. O sea, se sentían unos coletazos que además yo me imagino que por el hecho de haber estado nosotros en la parte trasera del avión, sin duda lo experimentamos más fuerte. Pero hubo un momento en el que yo sentía que aquel avión estaba hecho de papel. O sea, que el movimiento, que el viento nos estaba haciendo literal como quería y que el piloto lo único que estaba haciendo era su mejor esfuerzo por sortear aquel viento, pero sin verdadero control del avión. Y entonces, ya sabes, lo primero que empieza a ocurrir, el corazón como que se te está acelerando. Emanuel y yo, cada uno en su tablet, íbamos sin las niñas, entonces íbamos viendo películas, no recuerdo qué estábamos viendo. Hubo un momento en el que yo cierro la tablet y entonces empiezo así como que, claro, ¿verdad? Porque vas viendo una película, pero empieza la turbulencia y entonces te sale lo cristiano. Pongo mis alabanzas y empiezo a orar y a pedirle al Señor, Padre, calma. Y a mí siempre se me viene esta escena de cuando están los discípulos todos, apanicados. Y entonces Jesús manda, ordena a que se detenga el viento y los discípulos dicen, ¿quién es este que manda el viento a que se detenga, no? Entonces yo de ahí me agarro siempre y digo, Padre, si lo hiciste allá, lo puedes hacer acá, por favor te pido que aquietes esta turbulencia. Y entonces Emanuel se percata de cómo estoy yo y me dice, tranquila, amor, tranquila, todo está bien, no sé qué, pero siguen las sacudidas y entonces Emanuel me agarra de la mano y Emanuel empieza a orar también. Y pues para mí, además del sobrecargo, mi segundo punto como de seguridad, digamos, humana, terrenal, física, es Emanuel. Y yo a Emanuel le veo una cara de preocupación, o sea, como de susto, pues. Y entonces ahí nos tienes a los dos orando. No sé si lo comentó incluso en el episodio anterior, que llega un punto en el que Manuel reprende, o sea, aún adjudicándole aquel mal tiempo al enemigo, como si nos quieres derrumbar, te detienes en el nombre de Jesús. Y bueno, ahí estábamos él y yo y empiezan a surgir esta serie de preguntas o pensamientos donde, bueno, ya apelaste a que, Señor, tú eres el Dios que puede mover todo, o sea, detén este viento, pero ves que no lo está deteniendo. Entonces, pues la cosa que sigue, Padre, si hoy es el día en el que te he de encontrar, estoy, o sea, como gloria a Dios que tengo un Salvador, que parte de nuestra esperanza es vida eterna, que hay una promesa, que nuestra estancia en esta tierra es temporal, pero la vida con Él es eterna. Entonces dije, por favor, haz lo que sea rápido, el encuentro, o sea, esta transición de aquí al cielo. Hubo un momento en el que le dije, Padre, si hoy es el día de nuestro encuentro, te pido que sea por el impacto del avión en la tierra y no por un paro cardíaco, porque yo sentía que el corazón se me salía, o sea, de verdad me puse a orar y le dije, trae paz a mi corazón, porque dicho sea de paso, tuvimos en alguna ocasión una plática con una mujer que ha estado en muchísimos vuelos, una mujer de Dios aparte, Dios la usa de una manera muy impresionante, pero nos platica que le ha tocado estar en vuelos donde se experimentan turbulencias terribles, pero que sí fallecen personas
pero por paros cardíacos, o sea, que no resisten los sustos, el terror, ¿no? Entonces yo decía, no, pues yo no quiero ser de esas. Entonces yo dije, Padre, te pido que guardes mi corazón, que pongas paz, que pongas calma en mi corazón, porque yo no me quiero morir de un infarto. Y luego se vienen mis hijas a la cabeza. Emanuel y yo estamos a bordo de ese avión. Dije, Dios mío, pues quedan ellas huérfanas. Y entonces recuerdo que yo perdí a mi papá de 1 año 3 meses y literalmente en ese momento creo que de todas mis preocupaciones, la menor fue esa porque dije, si aquí estoy y tú me sostuviste y tú me diste paternidad, donde otros hubieran dicho creció sin papá, encontré un padre que me ha sostenido. Yo dije, yo sé que tú tienes cuidado de ellas, que esto no se salió de tu control y que ellas van a estar bien. Nada más ayúdame a que no me dé un infarto en este momento. Y bueno, de verdad que me puse yo profunda en mis reflexiones con el Señor. Gloria al Señor. Te puedo decir que antes de que se terminara la turbulencia, Dios ya había calmado mi corazón. Y te lo digo esto como testimonio porque no es que ya no me afecten las turbulencias, y ahorita te voy a platicar, pero yo experimenté en medio de la turbulencia cómo Dios sí pudo incluso, o Dios sí tiene cuidado incluso de las palpitaciones de tu corazón y de mi corazón, evidentemente, porque yo empecé a experimentar paz en medio de ese momento. Bueno, cierro ese paréntesis queriendo darte un cuadro un poquito más minucioso de lo que vivimos en ese vuelo para trasladarme ahora al vuelo en el que venimos de regreso de Ciudad de México el domingo por la mañana, habiendo terminado la convención. Emanuel y yo tenemos un acuerdo cuando volamos con las hijas, tenemos 2 niñas, entonces agarramos tres, ya ves que son 3 y 3, A, B, C, D, E, F. Entonces, ya sea de ida, uno vuela con las 2 niñas y el otro va atravesando el pasillo, que como quien dice, el otro va descansando en ese vuelo, y al regreso nos cambiamos. Entonces el que descansó en el primero, pues ahora le toca, como decimos, potrearse con las chiquillas y el otro va descansando, ¿no? Por supuesto, la gente, especialmente yo digo, con la mamá en los vuelos que a mí me toca el descanso, pues me ven atravesando el pasillo y dicen, madre desnaturalizada, mira ese padre, mira qué hombre santo virginal que se va potreando con las hijas, y aquella madre desconsiderada. Y Emanuel puede traer a las chiquillas en su máxima expresión, pero es el acuerdo, ¿no? A como te toque, y es como el volado de, pues Dios quiera me toque a mí el vuelo donde vengan buena onda, alivianada a las chiquillas, pero hay de todo en la viña del Señor. Bueno, venimos en el vuelo de regreso. Me toca a mí volar con las niñas y de repente estamos en ese vuelo y empieza la turbulencia. Y haz de cuenta que yo te puedo decir que esa turbulencia no fue ni la mitad, ni una cuarta parte de lo agresiva que fue la turbulencia de aquel vuelo infame que te contaba de la vez anterior. Pero algo ocurre en mí que inmediatamente, como que emocionalmente me regreso, me transporto a la sensación de ese otro vuelo y empiezo a entrar de nuevo como en crisis. O sea, en crisis en el sentido de, ay Dios mío, ay no, otra vez por favor, ay no, Padre, ya habíamos pasado por esto, ya habíamos superado. A ver, ¿cómo era, Señor? Por favor, si hoy es el día de nuestro encuentro, que no sea a través de un infarto. Y entonces empieza Serena, mi hija chiquita, mamá, tengo hambre, quiero comer algo. Y yo traigo plátanos, porque claro, venía yo preparada con snacks, ¿no? Traigo plátanos, traigo uvas, traigo galletas de arroz inflado. No, mamá, no, traigo hambre. Y de esas veces que Serena no le hace honor a su nombre y no quiere estar serena. Y entonces, mamá, eso no, tengo hambre, tengo hambre. Y yo, Serena, por favor, espérame, ahorita te atiendo, ahorita te atiendo. Serena sentada pegada a la ventana.
al lado de Serena, Siena, preguntándome que creo que venía escribiendo en un cuaderno y está ahorita en ese punto donde ya sabe escribir, pero le gusta que le ayudes a deletrear las palabras para ella irlas escribiendo. Entonces, mamá, por decirte una palabra, dibujos, después de la D, ¿qué va? Y yo, espérame, hija, espérame, la I, espérame, Siena, Siena, por favor, mamá, tengo hambre, la otra, y trrr, el avión así, y yo, padre, señor, no, ni siquiera encontraba mi celular para poner una alabanza y como tratar de llevar mi alma a la paz y a la presencia del Espíritu Santo, a la coinonía, a la comunión esa que me hace estar en un estado de equilibrio, de homeostasis. Y entonces estoy yo en ese momento regresando al vuelo aquel y las dos chiquillas preguntándome cosas y yo, bueno, entendía, la de tres no sabe lo que estoy viviendo, no interpreta ni siquiera todavía los gestos o sea, no sabe conectar mis gestos todavía con lo que puede estar pasando emocionalmente, pero la de cinco sí. Entonces volteo y le digo, Siena, por favor, mamá en este momento no se está sintiendo bien, por favor, hija, por favor. Mamá, es que nada más dime, después de la I, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y yo acá queriendo ser una mamá de esas que sabe comprender, que sabe empatizar, que ya sabes, pasa todo. Volteo y Emanuel está con el iPad colgado, o sea, como la cosa esta, el chunchecito metido donde van donde dice qué hacer en caso de emergencia. Y seguramente va haciendo una prédica porque está como que viendo una enseñanza, algo así, y en su celular está tomando notas. Y entonces yo agarrada, no digo agarrada, ensartadas mis uñas, yo creo, en los descansabrazos, volteo a ver a Emanuel como esperando a ver en qué momento voltea y dice, ay amor, como que la estás pasando mal, ¿verdad? Una señora del asiento de atrás dice, no le quiere dar un dulce a la, mire, aquí traigo una paleta para darle a la que trae hambre, porque no, como que no escuchó que yo le estaba ofreciendo todo un menú de opciones a la pobre criatura, hambrienta, desnutrida, ¿no? Y entonces la señora le dice a Emanuel, no le quiere dar una paleta a la niña y Emanuel, ay, muchas gracias, no les damos dulces. Y yo así en ese momento como desdichado me estoy aquí, de verdad traigo una crisis y entonces volteé a Manuel y se me queda viendo y yo le echo unos ojos que Emanuel sí sabe interpretar. Oigan, 10 años de casados ya no sabemos las miradas, ¿no? Las expresiones faciales, ya sabemos hasta cuando se dice Manuel, hay momentos en los que ni siquiera son tus ojos, no es tu boca, es un músculo aquí que se te tensa y se te alcanza a ver como que la mandíbula se te aprieta. Y entonces me dice Manuel, ¿qué pasó? Y yo, qué falta de empatía. Y me doy la vuelta y, Siena, que no sé qué. Y en ese momento, ¡tan! Se acaba la turbulencia. Y entonces ya empiezo a lidiar con la hambrienta, la que está pasando por hambruna, por la escolástica que está queriendo escribir el primer tomo de una enciclopedia que va a empezar a redactar y ya pude manejar la situación. Emanuel, amor, ¿qué tienes? Nada, ahorita no quiero hablar, ahorita no puedo hablar. Ay, pero ¿qué tienes, Azul? Pues claro, el pastor iba acá redactando su prédica, ni cuenta se dio de que yo estaba viviendo el apocalipsis en el lapso, ese sí fue como de 5 o 10 minutos, diría Emanuel, esa turbulencia sí fue breve. Pero te estoy hablando de que llegamos al aeropuerto, recogemos maletas, vamos a la camioneta, nos subimos, agarramos camino a la casa y yo estaba que no quería ni hablar con Emanuel. Ya no era la turbulencia, ya no era la imprudencia de Siena de no comprenderme en ese momento cómo me estaba sintiendo, no era el berrinche de la otra que le entra el quiero comer algo y nada de lo que le ofrezcas, así le ofrezcas caviar, nada va a querer. Es nada más el quiero algo, tengo hambre, tengo hambre.
Llegamos a la casa y yo estoy pensando, a ver, no es posible que cada que agarre un vuelo y empiece la turbulencia, entre yo en esos ataques, en esas crisis. No lo recibo. No acepto que a partir de ahora soy una persona que batalla para volar, que empieza a tener como unas crisis nerviosas en medio de la turbulencia. Y entonces dije, yo necesito hablar con un piloto aviador o con un sobrecargo, algún experto que me pueda explicar exactamente la turbulencia, qué tan peligrosa puede llegar a ser, para ver si de alguna manera razonando logro en momentos como esos entrar en una calma inmediata. Y entonces aquí entramos en materia, muchachos, porque, ay, disculparán ustedes. Bueno, dije, necesito hablar con un piloto o con un sobrecargo, con algún experto que me explique qué pasa con la turbulencia. Y como no conozco ninguno, o por lo menos no tengo a uno a la mano cercano que me pueda dar una entrevista, pues ¿qué es lo más cercano después de eso? Chat GPT. Dije, bueno, pues voy a consultar. Y ahí voy yo con mi pregunta. ¿Un avión puede caer por turbulencia? Y el chat GPT me responde, sí, pero es extremadamente raro que un avión caiga únicamente por turbulencia. La turbulencia es básicamente aire en movimiento irregular, como baches en el cielo. Dije, no, pues sabrá Dios en qué terreno íbamos nosotros rumbo a Tucson, que aquellos no eran baches, eran pozos petroleros que se sentían, ¿no? Dice, y los aviones modernos están diseñados para soportarla sin problema. De hecho, las aeronaves pasan pruebas muy exigentes para resistir fuerzas mucho mayores que las que produce la turbulencia normal. Los pilotos están entrenados para evitar zonas peligrosas usando radares meteorológicos y reportes de otros vuelos. Incluso en turbulencia fuerte, lo más común es incomodidad o sustos, no fallas estructurales. Y no creas que yo me quedé ahí. Yo seguí preguntando, o sea, la conversación nos la agarramos larga y tendida. Es más, hasta decía que los peligros más grandes dentro de las turbulencias no son fuera del avión, sino dentro, que la mayoría o que más bien los accidentes realmente ocurren dentro, cuando el pasajero no trae el cinturón colocado y entonces un movimiento repentino puede provocar un golpe, etcétera, etcétera. Decía que incluso ni siquiera existe una estadística, eh, ¿cómo dicen? Relevante, o no me acuerdo qué palabra utiliza así muy científica, como diciendo es más probable que tengas un choque andando en carro a que tengas un accidente en avión por causa de la turbulencia. O sea, me dio información basta mi amigo el chat GPT y finalmente llega a la conclusión. Dice, un avión no, no se cae del cielo solo por turbulencia. Es mucho más probable que sea incómodo a que sea peligroso. Nótese el no se cae del cielo. O sea, todavía fue como muy amable, muy empático el chat GPT en responderme o en asegurarme que la turbulencia no va a hacer que el avión se desplome. Pero yo te estoy hablando de que yo estoy sentada en la sala de mi casa, tu casa, recién habiendo descubierto un potencial trauma en mi cabeza, en mi corazón, para alguien que dicho sea de paso toma muchos vuelos. O sea, que sí necesita como quitarse esa cosita, porque si no va a ser una interferencia en mi hacer. Entonces yo sigo con mis cuestionamientos y digo, ok, la turbulencia no me va a desplomar, no, no va a hacer que el avión se desplome, pero dame más elementos, dame más recursos. Así que sigo con mis preguntas. Y ahora le hago
otra pregunta al chat GPT, que no sé por qué no me está dejando avanzar esta cosa, permítanme. Denme un segundito. Le pongo, ok, ¿qué sostiene a un avión en el aire? Y me responde, un avión se mantiene en el aire gracias principalmente a una fuerza llamada sustentación. Y fue aquí donde Dios tomó el mando de la conversación. Dejó de tratarse de un cuestionamiento, digamos, aerodinámico y se trasladó a una conversación espiritual más centrada en el Señor. Y aquí fue donde me cambió por completo el tema del que yo te quería compartir la semana en la que según yo te iba a compartir un tema y me llevó a una ley que realmente opera en tu vida y en la mía, que es la ley de la sustentación y que de hecho así decidí titular esta enseñanza del día de hoy. Porque la vida es la interacción de las alas con el viento, que es básicamente a lo que se refiere la sustentación. ¿Qué es lo que lo sostiene al avión? La sustentación, dice ChatGPT, se genera en las alas cuando el avión se mueve hacia adelante. Es el resultado de dos cosas: de la forma del ala, es decir, su perfil aerodinámico. En otras palabras, el aire pasa más rápido por arriba del ala que por abajo, creando una diferencia de presión que empuja el avión hacia arriba. Y dos, la desviación del aire hacia abajo. Las alas empujan el aire hacia abajo y por reacción, según la tercera ley de Newton, el aire empuja el avión hacia arriba. Y tú ahorita a lo mejor dirás, Azul, ¿y en qué parte de esta explicación es que Dios toma el mando de la conversación? Bueno, porque lo que me está explicando aquí es que todo tiene que ver con el aire, con el viento, en otras palabras. Y te tengo una noticia o un recordatorio, porque quizás muchos aquí ya lo sabían. El Espíritu Santo, bíblicamente, en el Antiguo Testamento, tú lo vas a encontrar nombrado como el Ruaj. Y en el Nuevo Testamento, Ruaj en hebreo, y en el Nuevo Testamento como Neuma. Ambos significan viento. Y qué curioso, como yo hablando de la turbulencia y de que a mí explícame cómo la turbulencia no me va a derribar, a desplomar el avión. Y toda esta conversación lleva a que no tiene que ver con la turbulencia, tiene que ver cómo el viento es lo que sostiene el avión en el aire. Y la interacción con las alas es lo que hace que el avión se mantenga arriba. Y cómo el Espíritu Santo es precisamente, bíblicamente hablando, el viento espiritualmente. Si tú te vas a Génesis, que es el primer libro en el que tú vas a ver o vas a encontrar la aparición del Espíritu Santo nombrado como Ruaj, primero habla de que está el Espíritu de Dios moviéndose por la faz de la tierra, pero cuando aparece el hombre, lo que dice o cuando se nombra la palabra Ruaj es cuando el hombre fue formado. Si recuerdas, el hombre fue formado del polvo de la tierra. Dice la palabra que Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre, haciéndolo un ser viviente. Ahí aparece la interacción entre el Ruaj y el hombre. Lo que quiere decir que el hombre físicamente estaba formado, pero no era un ser viviente, sino hasta que el aliento de vida sopló dentro de él. De tal manera que el Ruaj significa la presencia divina y la fuerza vivificante de Dios.
Y a mí esto me empezó a transportar, bueno, de entrada dije, Azul, ¿qué haces pensando en cómo interactuó o cómo empatizó Emanuel con tu situación de crisis o que si esto se está convirtiendo en un trauma, este tema de la turbulencia, es volver al recordatorio de lo que sostiene tu vida entera, es el Espíritu Santo de Dios. Y yo quisiera decirte que a partir de esta explicación que me dio GPT sobre la turbulencia, en los siguientes vuelos que tomé en el momento en el que la turbulencia empezó a ocurrir, yo ya estaba de, pero a mí lo que me sostiene es la ley de la sustentación y el Espíritu Santo. No, yo sigo sintiendo ay, qué feo se siente. Gracias a Dios, Emanuel, en el último vuelo, cuando empezó la turbulencia, volteé y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo digo, ay, Señor, mira, tú hasta en nuestro matrimonio estás obrando en todo momento y todo obra para bien para los que te amamos a ti. Pero realmente a lo que quiero llegar es que cuando tú comprendes que tú y yo operamos bajo la ley de la sustentación, no quiere decir que las cosas que de pronto nos sacuden, nos desacomodan, nos inquietan, nos pueden llevar al punto de preocupación, no quiere decir que van a desaparecer. Dios no nos robotiza en la medida que nosotros entramos en una comunión cada día más íntima con Él. Quiere decir que tenemos por encima de nuestras emociones certezas que nos pueden sostener en medio de las turbulencias para saberlas transitar correctamente, entendiendo que tenemos a ese que desde el principio de los tiempos ha estado, ha existido, ha tenido un plan para nosotros y nos ha sostenido. Ahora, habrá quien diga, Azul, yo no me identifico en lo más mínimo contigo porque a mí las turbulencias me hacen lo que el viento a Juárez, o sea, nada. Qué bueno. Pero estoy segura que hay algo en tu vida que en este momento está representando para ti lo que para mí en esa turbulencia o en ese vuelo representó la turbulencia. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque aún Jesús experimentó su versión de crisis con turbulencia. Y esto es cuando está próximas las horas ya para que Él sea aprendido y comience lo que se conoce como la pasión de Cristo, que es toda esa trayectoria hasta la cruz. Si tú recuerdas esa noche donde dice que Él sudaba sangre, existe un proceso biológico natural para ese, no creas que es algo poético, que en vez de sudar sudor, estaba sudando sangre. Existe no es fenómeno, es una ley que en este momento se me olvidó el, el, el nombre científico o biológico de ese proceso, pero es cuando estás experimentando un estrés tan fuerte que a nivel vasodilatación literalmente se rompen vasitos de sangre y empiezas a sudar sangre. O sea, si alguien estuvo en crisis en medio de una turbulencia, fue Jesús. No me vengas a decir que tú no experimentas turbulencias en tu vida. O quizás estás en negación y hoy el Espíritu Santo te viene a decir, sí las tienes, sí las tienes. Y si las confiesas, es más fácil que yo las tome a que vivas como alguien que a mí no me mueve nada, a mí no me preocupa nada. Yo confío en mi Señor. Confía, sí, pero también reconoce que hay turbulencias que a ti y a mí sí nos mueven, que sí nos pueden desacomodar, que sí nos pueden llegar a inquietar. Y eso no nos hace menos cercanos a Dios, no nos hace menos creyentes de un Dios que todo lo puede. Por el contrario, sabes que paradójicamente, en la medida que tú y yo reconocemos
que experimentamos temores. Es más ancha la entrada, es más fácil, es más viable la entrada nuestra a la comunión con el Espíritu Santo en la medida que nosotros reconozcamos nuestra incapacidad o nuestro temor o nuestra imposibilidad para en nuestras fuerzas resolver nuestros temores, y pareciera sugerir un Dios narcisista que se hace más accesible en la medida que tú y yo nos mostramos más vulnerables, y en realidad no tiene que ver con eso. No tiene que ver con un Dios que se necesita saber necesitado. No sé si hace sentido esto. O sea, no es un Dios que dice, a ver, muéstrate en crisis para que yo pueda venir y derramarme sobre ti. Es una cuestión tan primitiva como esta de Eva y Adán, ese pecado original, cuando lo que hacen a través de tomar o de escuchar la voz del enemigo, ¿qué es? Es independencia. Dios sabe que sin Él estamos perdidos. Entonces, todo el camino, todo el trayecto de la humanidad, toda la historia de la humanidad es Dios pacientemente esperando a que tú y yo reconozcamos que no podemos solos, que sí hay situaciones con las que nos rebasan, que sí hay situaciones que no importando cuánto hemos trabajado en nuestro ser, qué tan evolucionados nos sentimos en nuestra inteligencia emocional, en nuestro desarrollo personal, en nuestros recursos psicológicos, en nuestros recursos emocionales. Ponle el nombre que tú quieras, no importa cuánta meditación tú haces, no importa cuán elevado te encuentras espiritualmente, hay cosas que a ti y a mí humanamente nos desacomodan. Por eso vemos a un Jesús que está sacudido, que está de verdad presionado en el Getsemaní, que le está diciendo al Señor, Padre, de ser posible, pase de mí esta copa. ¿Qué Dios tan grande no tiene empacho, perdonen por la palabra, en mostrarse vulnerables, para modelarnos a ti y a mí la vulnerabilidad que no nos atrevemos a reconocer muchas veces? Ese Dios que fue 100% hombre, entendámoslo. El saber que Jesús fue 100% hombre quiere decir que experimentó el 100% de las emociones que tú y yo experimentamos. No tropezó, no pecó, pero eso a veces equivocadamente nos hace creer que no lo experimentó. A ver, que no haya pecado no quiere decir que no haya sido tentado. Que no haya tropezado no quiere decir que no haya sido expuesto a las emociones a las que tú y yo somos expuestos constantemente. El hecho de que sea el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, quiere decir que cruzó por cada una de las tentaciones que tú y yo atravesamos. Cada una de las fue tan débil como tú y yo para mostrarnos que hay un camino. Y que ese momento donde está él ahí clamando y diciéndole, Padre, de ser posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Padre, estoy que me ataco con esta turbulencia, que siento que no puedo, no voy a poder atravesar esta situación, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final nos da la respuesta. Habrá situaciones, habrá turbulencias que nos van a asustar, que nos van a preocupar, que nos van a tensar, y es válido. Démonos el permiso de reconocerlo, de aceptarlo. Es que y mira, vino esta corriente filosófica que si tú lo permites, y a lo mejor un poquito de la mano con la ley de la atracción, y como que entramos en una especie
ni siquiera te des permiso de pensarlo porque entonces es como que lo vas a invocar. Así no funciona el padre que sopló aliento en ti. O sea, no es un tirano que está nomás esperando que le des entrada a un pensamiento para entonces ya fuiste entregado a la oscuridad porque le estás dando autorización a que entre sobre ti el miedo. No, es ese Dios que te permite ser humano, que te permite experimentar todas las cosas que el humano puede llegar a experimentar y al final del día sostenerte, sustentarte en medio de tus emociones, en medio de tus crisis, en medio de tus turbulencias, en medio de tus dificultades, en medio de tus dudas. ¿Recuerdas ese pasaje en el Nuevo Testamento cuando un hombre le dice a Jesús, ayúdame, aumenta mi fe? O sea, le está diciendo al que otros le dirían, claro, yo creo, a ojos cerrados, yo creo en ti, Jesús, y que a lo mejor ni creían, que a lo mejor ni estaban tan seguros. Este tiene el valor de decirle, sabes que me falta fe, ayúdame. Y sabes que es nombrado en ese pasaje, no nos lo presentan como el ejemplo de lo que no se debería de hacer. Por el contrario, creo que es honrado al ser mencionado en la escritura como algo a lo que nosotros tarde o temprano en algún momento tendremos que recurrir, de decirle, Padre, ayúdame, aumenta mi fe, me está haciendo falta fe en esto. Y Dios se ofende, Dios le da la espalda al que le está haciendo falta fe. No, lo dejó ahí escrito como un ejemplo de algo por lo que vamos a pasar y de cómo Él puede en ese momento, al que le haga falta sabiduría, que la pida y se la voy a dar. Al que le haga falta fe, que la pida y se la voy a dar. O sea, todos los recursos Dios está dispuesto a dártelos. ¿Cuáles son los únicos recursos que no te va a dar Dios de ninguna manera? Aquellos que tú no reconozcas que necesitas, aquellos sobre los que tú y yo nos paremos y digas, esto yo lo puedo hacer solo. No, a mí no me entra el miedo. No, yo soy bien valiente. No, a mí no hay nada que me sacuda. Ah, bien por ti. Pues dale, síguele. A ver cuánto tiempo aguantas en medio de esa tormenta en tus propias fuerzas, porque eso se llama independencia, eso se llama autosuficiencia, y la autosuficiencia nos lleva a ser nuestros propios dioses. Y spoiler alert, somos unos terribles dioses. Somos unos terribles dioses. No tenemos la capacidad de ser nuestros propios dioses. Necesitamos a Dios. Por eso, estos dos parámetros de los que habla la ley de la sustentación, volviendo a la aviación, y lo voy a poner aquí en pantalla nada más para que lo recordemos, dicen la forma del ala, el perfil aerodinámico. Las alas de los aviones en la parte de arriba son curvas y en la parte de abajo son rectas. Esto tiene un propósito de generar un efecto del aire por la parte de arriba, que decía ser más fluido para darle velocidad, y por la parte de abajo hace que el aire sea más denso. ¿Sabes qué me decía el Espíritu Santo al respecto? Que Dios quiere darnos forma. Dios nos diseñó de una forma perfecta, pero a veces andamos mal en nuestro propio diseño por no entender al que nos diseñó, cómo nos diseñó. Entonces, número uno, Dios nos quiere dar forma todos los días. ¿Hasta dónde nos da forma? Hasta donde nosotros lo permitamos. Y número dos, la desviación del aire hacia abajo hace que las alas las alas empujen el aire hacia abajo y por reacción el aire empuja el avión hacia arriba, según la tercera ley de Newton. No sé cuántos estén familiarizados con la tercera ley de Newton, pero te lo voy a poner en palabras sencillitas. Dios quiere hacerte piecito. ¿Alguien sabe lo que es cuando te hacen piecito? Para quienes no tuvieron infancia, les platico. Cuando había alguna barda, algo que estuviera muy alto y que querías alcanzar y no podías,
Los amigos hacían esto con sus manos y te lo ponían abajo para que tú pusieras tu pie sobre sus manos y entonces te aventaban hacia arriba. Esto es hacer piecito. No sé si en otros países también se le diga hacer piecito. A lo mejor tiene otra expresión, pero creo que sí, sí me doy a entender, ¿no? Cuando por lo general era entre dos, que se ponían, cruzaban las manos así y entonces tú pisabas sus manos y entonces con tus pies y entonces te empujaban para que alcanzaras o pudieras cruzar la barda o lo que sea. Mira qué hermoso. Tienes un Dios tan grande que hay quienes le confunden, no le entienden, creen que es un Dios narcisista que necesita que lo necesitemos, cuando en realidad Dios está esperando que nos acerquemos para, según la tercera ley de Newton, hacernos piecito, o sea, empujarnos hacia arriba. Sabes que la ley de la sustentación no nada más tiene que ver con evitar que nos desplomemos, que nuestra vida se desplome, que nosotros sintamos que vamos de picada hacia abajo. No nada más tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tú y yo alcancemos la altura para la cual fuimos creados. Y muchas veces andamos transitando por la vida esperando no desplomarnos. Y Dios dice, no, 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 la vida no fue, no, no, no te creé para vivir, para no tropezar, para vivir, para no caer. Te creé para algo grande. Y yo quiero impulsarte hacia eso, hacia lo que yo te creé. Pero como no estás confiando en su sustentabilidad, en su ley de sustentación, en su capacidad de sustentación, andas en tus fuerzas esperando no tropezar y por ende no has llegado a la altura que Dios te diseñó que pudieras llegar. A esa altura no se llega en las fuerzas propias. Cuando nosotros buscamos alcanzar alturas para las que sí fuimos creados, pero sin el piecito de Dios, lo hacemos con quebranto. No llegamos a la altura que fuimos creados para llegar. No le damos gloria a Él, que no es lo más importante para Él. El tema es que cuando tú te adjudicas la gloria de algo, tu corazón se endurece, tu alma se oscurece y empiezas a ser el escarnecedor de tu propia alma. Por eso el Señor hoy me ponía un solo versículo, contrario a lo que yo traía pensado, que el tema te daría risa si te dijera cuánto texto bíblico traía en la versión original del tema que te iba a compartir. Pero Dios me movió todo el mapa, me movió todo el avión, literal, para venir a traerte hoy una palabra que es muy concreta, pero es muy poderosa y pido al Espíritu Santo que la haga rema en tu vida. Y se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, escúchalo bien, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quizás este pasaje necesites transcribirlo en algún post-it, ponerlo, no sé cuántos han visto que pueden como en su celular, como en la versión de pantalla bloqueada, poner textos específicos que son como tipo recordatorios. Pero yo te animo a que en algún lugar, en la puerta de tu refrigerador, en el espejo de tu baño, es decir, algún punto de tu casa que no nada más que constantemente visites, sino que sea de lo primero a lo que tú tengas acceso visual, plasmes esta promesa del Señor, porque no es coincidencia
que cuando yo entro en una crisis de algo que pareciera que va a generar un trauma en mí, Dios me revela en cuanto a leyes de aerodinámica un término que viene escrito en su palabra, que fue creado mucho antes de que la aviación siquiera estuviera en el pensamiento del hombre. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No sé cuál es tu turbulencia el día de hoy. No sé qué es lo que te está agitando. No sé qué es aquello que vienes experimentando y tal vez vienes negando, vienes ocultando. Quizás por orgullo lo vienes callando, pero está ahí en el corazón, haciendo estragos. Te está inquietando, te está agobiando, te está afligiendo. No te has dado el permiso de confesarlo porque sientes que confesarlo es igual a declararlo y darle espacio. Y como quiera, está ocupando un espacio en tu corazón. Tal vez no se lo has externado a terceros, pero una confesión hecha delante del Espíritu Santo, déjame te digo que como resultado jamás va a traer condenación, porque la palabra dice que todo lo que es expuesto, todo lo que sale a la luz pierde poder. El momento en el que tú te atreves a confesar algo, un miedo, una situación que te inquieta, que te sacude, Dios ni te condena, ni te señala, ni te juzga, sino que más bien te sustenta. Por eso el Señor te dice hoy, no temas, no temas, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y pido a Dios que haga para ti en tu corazón lo que ha venido haciendo para mí en mi corazón en estas semanas, lo que sé que va a representar en los próximos años, porque yo necesito a un Dios que esté accesible. A ver, más bien, el Dios que tenemos siempre está accesible, que nosotros estemos dispuestos siempre a correr a confesarle nuestros temores, correr a confesarle nuestras inquietudes y que frente a esas confesiones, frente a esas declaraciones, frente a esos clamores, esta palabra de Isaías 41:10 se vuelva a tu corazón, se vuelva a tu espíritu, te sople aliento de vida, que el Espíritu de Dios, que el Ruaj de Dios sople esperanza sobre tu vida, vivifique tu espíritu en medio de tu temor, puedas sentir ese no temas, no como un regaño, no como un señalamiento de una debilidad, sino como un recordatorio de que Él está junto a ti sosteniéndote en todo momento, que Él nunca te abandona, que Él nunca te va a abandonar, que Él te va a sostener en todo momento. Que tal vez las cosas no van a salir como tú quisieras, porque justicia, si recuerdas, es la voluntad revelada por Dios. Hay procesos que Dios va a permitir, como el que permitió con Jesús al llegar a esa cruz. Pero mira qué glorioso fue el resultado. Una moneda de cambio que jamás se iba a devaluar, la sangre preciosa de Jesús. Jamás se iba a devaluar, de tal manera que un sacrificio fue necesario hacerse una vez para que tuviera efecto para siempre. El sacrificio de Jesús en esa cruz fue suficiente para perdonar todos los pecados de la humanidad completa. Así que la voluntad de Dios siempre va a traer cosas buenas para ti y para mí. No temas, Él te sustenta, Él te sostiene, Él te perdona, Él te entiende. Él puede ver tu humanidad y no espantarse delante de ella, no rechazarte, no juzgarte, no condenarte, sino levantarte, impulsarte y, de ser necesario, hacerte piecito para que vuelvas a recuperar la altura para la que fuiste creado, fuiste creada,
para andar, no importando la turbulencia que exista. Él es quien nos sustenta. Así que gracias, Espíritu Santo de Dios, por ser ese viento que nos sostiene. No nada más que evita que nos desplomemos, sino que nos llama a alcanzar nuevas alturas para las que hemos sido creados. Padre, pido en el nombre de Jesús que todo temor que hoy esté amedrentando a tu pueblo, Señor, sea saciado por la esperanza que viene con tu palabra, Señor. Que Isaías 41:10 de hoy en adelante se haga una verdad y se haga rema sobre el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Solo tú conoces la aflicción que hay en el corazón, Padre. Hoy entra Espíritu Santo de Dios en el corazón de cada uno de nosotros y sopla aliento de vida, Padre. Trae esperanza, trae certeza, trae convicción, trae ese amor incondicional que rebasa, Señor, todo lo que podamos estar viviendo, Señor, porque todo lo que podamos estar viviendo en tu presencia y siendo ministrados por tu Espíritu Santo empieza a cobrar su verdadera dimensión, que es pequeña delante de lo grande que tú eres y del amor que tú tienes por nosotros y de la verdad de que tú nos sostienes, Padre. Yo los bendigo a cada uno y declaro victoria sobre el desierto que hoy puedan estar atravesando, sobre la turbulencia por la que hoy puedan estar atravesando, Padre. Yo sé que no solamente los llevarás a buen puerto, Señor, sino que les enseñarás a andar en alturas mayores que las que hasta hoy han conocido, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.